días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a llevar nuestra tercera clase de lo que son las bacterias, los virus y los hongos, ¿no es cierto? Entonces, en esta clase, a diferencia de la anterior, vamos a puntualizar acerca de las generalidades de los hongos. Pero antes de avanzar en este tema tan apasionante que son los hongos, vamos a hacer una recapitulación de nuestra clase anterior. Nuestra clase anterior hemos llevado acerca de las bacterias. Hemos tomado en cuenta sus características generales, también su reproducción, también la adaptabilidad que éstas presentaban, el tipo de célula y en realidad también sus características generales, ¿no es cierto? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los hongos. De la misma forma que las bacterias, vamos a tomar en cuenta las generalidades correspondientes y también la aplicabilidad, la cual se tiene dentro de la medicina inclusive y dentro de la coevolución que ha tenido a través del tiempo. Bien, cuando estamos hablando de los hongos, estamos hablando de que son organismos los cuales pertenecen al reino fungi. El reino fungi es uno de los reinos más nuevos, digámoslo así, ya que antes no existía. ¿Y por qué no existía? Porque estos hongos eran catalogados o estaban dentro de lo que son los vegetales, o sea, dentro del reino vegetal o plantae, digámoslo así. ¿Y por qué? Por las características que estos tenían. Pero luego, viendo más a fondo e investigando mucho más a fondo sus diferentes estructuras, se ha visto que dentro de sus componentes tenían algunas características que podrían pertenecer al reino planta, pero también tenían algunas otras características que podrían asemejarse o caracterizarse un poquito más con el reino animal. Pero como tenían características diferentes, porque no podía ser catalogado como vegetal o en el reino vegetal porque no realizaba la fotosíntesis, por eso no tienen la coloración verde, pero tampoco eran, no podían pertenecer al reino animal porque estos eran sésiles. Entonces, por no tener características muy afianzadas de ninguno de los dos reinos en su totalidad, los taxónomos y los científicos han determinado que estos organismos tengan su propio reino, con estas características muy particulares y muy especiales. Bien, dentro de este reino fungi se tienen diferentes organismos. Están las setas, que son los hongos, los típicos hongos, digámoslo así. Están también los mohos, que son organismos los cuales podemos verlos cuando nuestros alimentos se echan a perder o se ponen en estado de putrefacción, que son más o menos de color oscuro y podemos ver como una especie de pelos, ¿no es cierto?, que son los mohos. Y también dentro de este grupo están las levaduras, que son organismos los cuales son microscópicos, es decir, solamente se lo pueden ver mediante el microscopio, ¿sí? Bien, entonces todos estos grupos forman lo que son el reino fungi. Pero ahora, para que ustedes entiendan las diferentes características que tienen estos organismos tan interesantes, vamos a hacer una recapitulación de qué relación tienen con las plantas y qué relación tienen con los animales, para que las cosas y los conceptos estén claros y también consolidados. Los hongos, por ejemplo, tienen una relación con las plantas porque son organismos sedentarios. ¿Qué quiere decir sedentarios? Los cuales están en un solo lugar, no se mueven, no se desplazan de un lugar al otro, sino se quedan en un lugar determinado. También se encuentran fijos a un sustrato. Estamos hablando de un sustrato a la tierra, al suelo, ¿no es cierto? Y mientras están vivos no dejan de crecer, ¿no es cierto? Entonces van creciendo, creciendo, entonces tal y como lo puede hacer una planta, ¿sí? Ahora, ¿qué relación tiene con los animales? La estructura celular, ¿no es cierto? Estamos hablando de una célula animal, ¿no es cierto? Pero es una célula animal muy diferente
ya que los hongos poseen una pared celular, como las plantas, ¿no es cierto? Las plantas tienen una pared celular, ¿no es cierto?, la cual está con celulosa, ¿no es cierto? Pero en el caso de los hongos, la pared celular que tienen son paredes fúngicas, ¿no? O sea, están constituidas no de celulosa, sino de quinina, ¿no es cierto? Y esta quinina es la misma sustancia que hace duro al esqueleto externo de los insectos, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado acerca del exoesqueleto. ¿Se acuerdan que los vertebrados tienen el esqueleto interno en sus estructuras? Por ejemplo, nosotros somos vertebrados, ¿no es cierto? Nuestro esqueleto interno o nuestro esqueleto está de forma interna. Nosotros no lo podemos ver, ¿no es cierto? Porque tenemos nuestra piel, luego nuestros músculos y por dentro están nuestros huesos, ¿no es cierto? Eso es tener un esqueleto interno. Los vertebrados tienen un esqueleto externo. ¿Qué quiere decir? Que tienen estructuras duras, la cual recubre todo su cuerpo. Porque no se olviden que la función del esqueleto, ya sea interno o externo, es la protección de los órganos importantes y también el hecho de dar sostenibilidad al cuerpo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos, todos los seres vivos necesitan una estructura dura la cual proteja los órganos internos, ¿no es cierto? Porque si llegarían a ser afectados, nosotros podríamos morir. Entonces tenemos ciertos órganos vitales, importantes, necesarios, los cuales tienen que ser protegidos por este esqueleto, ya sea de forma interna o ya sea de forma externa. Y esta sustancia que endurece a la parte externa o que conforma este esqueleto externo se llama quinina. Y las paredes celulares de los diferentes hongos contienen esta quinina. ¿Y por qué tienen esta quinina? Justamente para dar el soporte y la dureza correspondiente. Por estas razones, los hongos no pueden ser plantas, pero tampoco son animales, ¿no es cierto? No pueden ser plantas porque no realizan la fotosíntesis, ¿no es cierto? Pese a que tienen las mismas características de estar dentro de un sustrato, de encontrarse fijos, de crecer y de ser sedentarios. Tampoco pueden ser animales porque justamente no pueden moverse y también porque tienen pared celular, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos células animales, pero no tenemos una pared celular, ¿sí? Bien, espero que haya estado muy claro y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, estas son las características más importantes, más resaltantes, más sobresalientes que tienen los hongos, ¿sí? Hay muchas, pero solamente vamos a nombrar las 4 más importantes o principales. La primera es que son organismos eucariotos. ¿Qué quiere decir? Que tienen o que están compuestos por células eucariotas. ¿Qué es una célula eucariota? Es aquella que tiene un núcleo definido. Por lo tanto, todo el material genético que presente va a estar dentro de este núcleo y va a ser protegido por una membrana nuclear, ¿sí? Bien, otra cosa que también es importante, la cual también ya les había mencionado, es que los hongos pertenecen al reino fungi y también son organismos los cuales ayudan a los procesos biogeoquímicos, ¿sí? Son parte de los diferentes ciclos de la vida y de la naturaleza. Por lo tanto, forman una parte muy importante en la transformación de la energía. Otra característica muy interesante es que son parásitos, podrían ser parásitos, es decir, vivir a expensas de otros seres vivos, o también pueden vivir sobre materia orgánica en descomposición. ¿Qué es lo que hacen? Estos van a ir descomponiendo esta materia y la va a transformar en materia orgánica y esta va a servir de nutrientes para los organismos productores, que en este caso es todo el reino vegetal, y luego
Este reino vegetal va a servir de alimento a otros seres vivos, haciendo que exista el flujo de nutrientes a través de la cadena alimenticia o a la cadena trófica. ¿Me entienden? Entonces, los hongos cumplen un papel importantísimo dentro de toda nuestra cadena alimenticia. Otra característica muy interesante es la alimentación de los hongos. Por ejemplo, se conoce como osmotrofía, que significa que los nutrientes son absorbidos de sustancias disueltas. Y este se realiza en una digestión externa y también segrega enzimas. ¿Sí? Es muy importante tomar en cuenta este tipo de alimentación. Bueno, el cuarto punto también importante es la capacidad que tiene en descomponer la materia muerta, ¿no es cierto? Ellos, los hongos, no solamente descomponen la materia muerta de los animales, sino también de las plantas. Cuando las plantas están mueren, igual tiene que haber organismos los cuales tienen que descomponer estas y proporcionar la materia orgánica necesaria para el crecimiento de nuevas plantas, ¿no es cierto? Y que nuevamente se vuelva a activar todo el proceso alimenticio, toda la cadena alimenticia, todo el ciclo de nutrientes y de energía. Bien, cuando estamos hablando de los hongos, es bueno mencionar y recalcar que los seres humanos utilizan los hongos para diferentes cosas o ámbitos. Por ejemplo, es muy utilizado en la farmacia o en la farmacéutica, ya que tiene propiedades muy interesantes y beneficiosas para el hombre. También la utilizamos para nuestras comidas. Por ejemplo, algunos de los hongos sirven para proporcionarnos una alimentación y nutrientes correspondientes. Pero también es muy importante decir que así como hay hongos beneficiosos, también hay aquellos que son perjudiciales para nosotros. Por ejemplo, hay un hongo que se llama los conifera, que descompone las maderas, ¿sí? Y eso ocasiona grandes problemas a los seres humanos, ya que puede dañar nuestros diferentes muebles o inclusive afectar a la industria maderera, ¿no es cierto? Luego, mientras los hongos microscópicos, por ejemplo los mohos, afectan a diversos materiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los mohos son capaces de descomponer nuestras frutas, nuestras verduras, el pan, ¿no es cierto? Todos los alimentos los cuales queremos consumir, estos pueden ser descompuestos por los diferentes mohos. Y otros también son venenosos, ¿no es cierto? Hay algunos hongos que tan solo consumirlos podrían ocasionar inclusive hasta un envenenamiento tan fuerte y potenciales en muertes, ¿no es cierto? Entonces es muy importante saber y conocer mucho más a fondo acerca de los diferentes hongos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la micología, ¿sí? Logos significa estudio o tratado, ¿no es cierto? Mico son hongos. Entonces, cuando estamos hablando de la micología, estamos hablando del estudio de los hongos. Obviamente es parte de la especialidad de lo que es una medicina y también de la botánica. La botánica es la ciencia que estudia las plantas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces las personas que estudian los hongos generalmente son personas que se han especializado en botánica o en plantas y luego han hecho una especialidad en el tema de lo que son los hongos, ¿sí? Justamente por las estructuras tan parecidas que tienen, pero totalmente especiales que tienen los hongos.
Dentro de los hongos podemos observar que existen algunos que son visibles a simple vista, con diferentes colores, con diferente variedad y diferentes funciones y beneficios para el ser humano. Y también podemos observar que existen algunos que son microscópicos, quiere decir que solamente se pueden ver en el microscopio, en el caso de las levaduras, ¿no es cierto? Y estas levaduras son utilizadas para el pan, digámoslo así, y también para la cerveza. Cuando estamos hablando de hongos alimenticios, estamos hablando de aquellos que sí se pueden consumir por el ser humano y que van a aportar inclusive grandes elementos importantes como ser proteínas y vitaminas. Entre estos hongos alimenticios podemos nombrar a las setas, las calabazas, los níscalos y los champiñones, los cuales muchas veces son introducidos dentro de nuestra alimentación, por ejemplo, especialmente en la comida italiana, como en las pastas y también en las pizzas, etcétera, etcétera. Estamos bastante relacionados con los hongos y es una fuente muy importante de proteínas y vitaminas. También los hongos se utilizan en la preparación de los alimentos, ¿no ve? Les estaba hablando acerca de las levaduras. Estas levaduras van a permitir la fermentación de pan y de la cerveza, como les decía en la diapositiva anterior. También hay hongos los cuales tienen propiedades medicinales muy buenas y sirven en varios tratamientos. Inclusive ha sido altamente estudiado para prevenir y para apoyar al tratamiento del cáncer, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el hecho que analicemos mucho más. Justamente es un grupo muy nuevo y es un grupo el cual es poco estudiado y lo poco que se ha estudiado se ha visto que tiene propiedades altamente nutritivas, altamente beneficiosas para el ser humano y altamente medicinales. Entonces, obviamente, en el pasar de todo este tiempo, se harán investigaciones mucho más profundas acerca de los hongos y seguramente vamos a encontrar muchas más novedades en cuanto a estas tres propiedades, tres funciones o tres características que tienen los hongos, ¿no es cierto? Como alimento, como fuente de proteína y como fuente medicinal también. Bien, los hongos también estamos hablando que son organismos probióticos, o sea que colaboran con la restauración del bienestar y del equilibrio del organismo. Los hongos combaten enfermedades a través del cuidado de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que los hongos pueden ayudar a que nuestro sistema inmunológico esté mucho más preparado y mucho más atento y que cumpla su función. La función del sistema inmunológico es proteger al organismo de organismos o de sustancias las cuales pueden ser nocivas, tóxicas o afectar a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, los hongos tienen propiedades medicinales y pueden consumirse como parte de la alimentación diaria, lo cual acentúa aún más sus diferencias con un medicamento de origen industrial. ¿Qué quiere decir esto? Este puede ser un medicamento natural, ¿no es cierto? El medicamento natural siempre es muy diferente al medicamento industrial, porque el medicamento industrial le pone diferentes químicos y siempre tiene un efecto secundario. En cambio, cuando estamos hablando de un medicamento de forma natural, son organismos que en general no tienen casi ninguna o ningún efecto secundario, ¿no? Entonces es muy importante el hecho de tomar en cuenta estas propiedades. Seguramente los biólogos especialistas en hongos, que son los micólogos, estarán estudiando más a fondo estas propiedades y vamos a poder encontrar muchas más funcionalidades y muchos más beneficios para nosotros los seres humanos. Bien, con esto ya hemos terminado nuestra tercera clase. Algo que es importante puntualizar es que ya hemos visto las generalidades y las características
de lo que son las bacterias. Ahora hemos visto de los hongos y la siguiente clase vamos a ver el tema de los virus. Una vez que ya tengamos los conocimientos y los conceptos bien consolidados de estos organismos, vamos a proceder a realizar una tabla comparativa. Algo que es importante mencionar y recalcar es que muchos de estos grupos son microorganismos, ¿no es cierto? Son microscópicos. ¿Qué quiere decir? Que están presentes en todos los lugares donde estamos. Están en el aire, están en el suelo, están en las paredes, están en nuestras camas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el hecho que tengamos un buen lavado de manos, ¿no es cierto? Para que estos organismos, los cuales sean patógenos, no entren dentro de nuestro cuerpo y afecten a nuestra salud. Entonces, es muy importante el hecho que nosotros nos cuidemos. También es importante que siempre fortalezcamos nuestro sistema inmunológico, que es aquel que nos protege de ese tipo de organismos, ¿sí? O de sustancias tóxicas o estructuras que puedan afectar a nuestro organismo. Entonces es muy importante el hecho de siempre comer saludable, tomar cosas saludables, cuidar siempre la salud y también tener la higiene necesaria. Lavarse las manos antes de comer, después de comer, antes de entrar al baño y después de entrar al baño, ¿sí? Así vamos a evitarnos muchos de estos microorganismos, los cuales podrían enfermarnos. Les mando un beso grande, que Diosito los bendiga hoy y siempre, y hasta pronto.